Bien, pues como el tiempo es corto, vamos a dar inicio a la presentación. Y bueno, pues la nutrición ante los retos de las enfermedades de los cerdos. La nutrición juega un papel muy importante. No quiere correr aquí esta cosa. Ustedes ven la presentación bien sin problema. Sí la vemos, Rubén, se ve bien, pero no Pues pasada yo si quiere. quiero avanzar y no avanza. Te No quedaste en la avanza. primera. Ahí está ya. Bien. Este, La producción porcina hoy en día está pasando por una etapa bastante interesante, como todos saben, se está concentrando en grandes empresas, por tanto, ahora exige de un equipo multidisciplinario que pueda atender todas las exigencias científicas, técnicas que requiere para que la producción sea eficiente, independientemente del tamaño de las empresas o productores pequeños, medianos o grandes, siempre vamos a decir que las bases de la producción porcina se van a sustentar en la genética. La genética ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho y dentro de estas mejoras que ha tenido, nos ha puesto en una situación cada vez de mayor atención a los nutricionistas, porque en la expresión genética demanda de alta nivel de nutrientes y estos nutrientes que vayan perfectamente balanceados, de tal manera que logremos expresar al máximo la genética. Los cambios, como ya lo mencionaba el doctor Gerardo, en conversión alimenticia, él decía que en el último estudio del 22 tenía hasta 2,65 de conversión alimenticia. Hoy en día estamos llegando al 2. Estamos acercándonos mucho a la eficiencia que tienen los pollos y esto demanda unas grandes cantidades de energía. Por otro lado, el tamaño de la camada ha crecido. Hoy en día las camadas son de 18 lechones nacidos totales, 16 destetados. Sin embargo, tenemos otros retos y el otro reto es la salud. Luchamos porque nuestra expresión genética se dé, sin embargo, la va a estar minimizando la salud, va a estar teniendo un impacto importante. También una alta tecnología de producción nos lleva a tener las prácticas de producción lo más acercadas posibles a las necesidades de los animales. La palabra manejo dice mucho, pero a la vez no dice nada. El manejo es, como decía uno de mis profesores, me parece que el doctor Estefano, que el manejo se entiende como darle al animal lo que necesita en el momento que lo necesita. Y esto nos lleva a una gran atención, ya sea a través de los trabajadores o con la asistencia de la tecnología, que hoy en día es muy abundante. Dentro de estos retos, en el área de la línea de producción y la reproducción, nosotros como nutricionistas tenemos que llegar a lograr estos indicadores, como es lechones nacidos por camada, 16,1. Este es un estudio hecho en el 2022 y tenemos que lograr una tamaño de camada alto, pero a la vez tener una baja mortalidad. Entonces, como podemos ver en estos indicadores, que no voy a explicar cada uno de ellos por razones de tiempo, pero sí vamos a hablar de los parámetros ponderados más importantes. Nosotros podemos evaluar a una empresa porcina por esa cantidad de lechones destetados por hembra por año que logra destetar. En este caso, el estudio marca 30,33, que vamos a decir hoy en día es la media de la producción industrial, pero hay empresas, sobre todo en Europa, que andan cercanas a 38 lechones destetados hembra año. Entonces, cuidarlos es todo un reto y tenemos que también considerar que estos lechones tienen un alto potencial genético que nosotros tenemos que atender para que se exprese en ganancia de peso y conversión alimenticia.
Las ganancias, en el caso de ya animales de la parte de finalización o engorde, vamos a tener animales que están ganando 850 gramos diarios y teniendo un índice de conversión de 2,37. Aunque les digo, estos ya hoy en día son menores. En México tenemos empresas que están libres de enfermedades con valores mucho más altos que lo que acabamos de ver. Sin embargo, los nutricionistas tenemos un gran reto que es eh, estar discutiendo con nuestros productores cuando hablamos de nutrición y alimentación. Como bien lo decía Gerardo, son cosas diferentes y él las definió correctamente. De manera que la presión que tiene el nutricionista es el costo de las dietas. Recuerden que dentro de la producción, por insumos, el insumo más alto es el alimento. Y como podemos ver, está entre el 70 y 75%. Cuando los productores quieren alimentar a sus cerdos a un costo bajo, se descuida la parte nutricional. Y esto pues nos lleva a la ineficiencia en la producción. Debemos ser muy conscientes de que a los animales les deberemos dar todos los requerimientos nutritivos para que sean eficientes. No importa el costo de la dieta siempre y cuando esté correctamente balanceada, de manera que lo que nosotros invertimos en alimentación, el cerdo lo va a devolver con kilos producidos. Desde luego, tenemos que dar los perfiles nutricionales de acuerdo a la genética, también de acuerdo a las etapas productivas. Se hablaba de la gestación y la lactancia de las cerdas. No es lo mismo la nutrición de una que de la otra, ya que en el caso de la lactancia, la exigencia de nutrientes es muy alta por la producción de leche. Cuando nosotros alimentamos aún con todo el perfil requerido, las hembras no son capaces de mantener su condición corporal. Si entraron de 2,5 o 3 de condición corporal durante la lactancia, que vamos a hablar de 21 días, la más frecuente en América, va a haber pérdida de peso que puede ir del 2 al 4%. Y esto no lo podemos evitar por mayor nutrición que demos. Hay un sistema fisiológico que se llama homeoresis, donde la prioridad va a ser la producción de leche. Y hoy en día vemos hembras que quedan hechas un esqueleto y una camada pesada por ese factor de la homeoresis, donde la importancia desde el punto de vista metabólico para la formación de leche cobra gran importancia. Y ese es uno de los grandes retos. Bien, ¿qué pasa en nuestro país con nuestra porcicultura? El tema es la enfermedad y la nutrición. Nosotros tenemos otro gran reto, que es los problemas de salud. En México nos están afectando principalmente la enfermedad de Pierce. Además, otras virales tenemos a circovirus porcino, influenza porcina, rubulavirus, que está en el centro del país principalmente, pero no deja de ser un impacto importante. Y PED. Todo esto, si vemos del lado derecho, tenemos las bacterias más importantes como Mycoplasma, Actibacillus pleuropneumonia, Pasteurella, Glasserella suis. Estos microorganismos están presentes en la gran mayoría de granjas y forman complejos eh, respiratorios y complejos digestivos. Hoy no podemos hablar de una enfermedad pura, como lo hacen en algunos procesos de investigación en animales knife y enfrentan el virus de Pierce en animales knife y ven las respuestas, etcétera. Nosotros en las granjas convivimos con una gran carga microbiana, parte de la carga patógena. Entonces, como pueden ver, aquí se combinan Pierce con Mycoplasma. Muy frecuente esta combinación. Pierce con Glasserella, que cuando vemos un gran aumento de los signos clínicos de Glasserella parasuis, estamos ante lo que llamamos enfermedad concomitante. Y entonces podemos ver que en cada granja va a haber las combinaciones que ustedes quieran imaginar entre virus, bacterias, virus, virus, bacterias, bacterias.
Esto es un problema actual que ha causado una gran mortalidad en las empresas que han influido en los incrementos del precio del cerdo porque no hay la producción suficiente de cerdos debido a las mortalidades. Hay granjas que de todo lo que nace solamente se vende el 50%. Entonces los impactos económicos de las enfermedades son terribles y esto es muy frecuente en nuestro país. Tenemos uno de los principales retos, es la enfermedad de Pierce y las complicaciones que genera, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, los retos que se tienen son muy grandes y dentro de la experiencia que he tenido la oportunidad de tener durante 40 años dedicado a la producción porcina y 35 años de ver el efecto de Pierce en las granjas, me ha permitido decirles a ustedes con toda seguridad que esta enfermedad seguirá causando problemas muy severos a nuestra industria. El día que haya una vacuna efectiva, creo que va a tener que ir de la mano con que la ciencia descubra la vacuna para controlar el VIH. Entonces ya podremos controlar PIRS, porque los virus RNA son muy peligrosos. Miren, aquí tenemos un ejemplo de dos unidades de producción. Una que es positiva, estable al virus de Pierce y vemos los efectos en la reproducción. Estable tiene 88, aunque es positiva, pero el virus está controlado a través de una serie de medidas de manejo, de vacunación, de varios elementos que permitan mitigar el efecto del virus. Pero cuando hay brotes de Pierce, la fertilidad se cae al 80%. El tamaño de la camada disminuye, los lechones nacidos muertos aumentan, los momificados aumentan, la mortalidad en la maternidad aumenta mucho y desde luego los lechones destetados bajan mucho. Y nuevamente, si nosotros vemos que esta producción, que es lo que se da más o menos en la región eh, mucho en la región de Puebla, Tehuacán, eh, este es un número aceptable. Fíjense que estamos muy abajo de lo que platicábamos hace rato, de 30, pero bueno, pues esta es la realidad. Y cuando hay PIRS en brotes que durante el año se presentan varias veces, dos, tres brotes, pues nuestro ponderado anual de destetados sembraño se disminuye a 21. Y hay granjas que, les decía, solo venden la mitad de lo que les nace. Eh, en el caso de las líneas de producción, vemos cómo la porcentaje de muertos en destete se aumenta hasta un 15%, la conversión alimenticia en el destete aumenta, y en fin, hay una serie de afectaciones. Pero bueno, vámonos al último indicador, kilos vendidos hembra año. Vean ustedes cómo cuando la granja es estable, vende 2.809 kilos. Cuando la granja está inestable, pierde 500 kilos por efecto de Pierce. Y cuando se habla de los costos de esta enfermedad, pues se establecen como que en Estados Unidos son 600 millones, pero en realidad es difícil cuantificarlo a nivel global, pero en cada empresa haciendo análisis económicos, podemos ver que el impacto es muy, muy, muy fuerte. Entonces, aquí hay efectos en esta gráfica que vemos sobre la etapa del sitio 2 entre las 3 y 10 semanas de edad. Podemos ver cómo una sitio 2 que tiene los grupos identificados como 66-24 y el otro, traen una mortalidad aceptable del 3.6%, 3.5%, y cuando viene un brote que no es primo infección, sino que ya es un brote dentro de lo estable que está la granja y viene un rebrote y nos da estas mortalidades en el sitio 2 que como pueden ver
son sumamente altas. Todo esto obviamente tiene impacto económico y que si se mide pues será bastante costoso. El virus de Pierce, que tiene un gran impacto en la salud, inhibe la producción del interferón alfa y el beta, que es la inmunidad innata, causa inmunosupresión, por eso es que se presentan tantas enfermedades concomitantes, porque inhibe la respuesta coordinada para la eliminación del virus, ya que este virus es capaz de reproducirse en los macrófagos y el macrófago pues una célula importante de defensa y pues al ser destruida va a tardar mucho el sistema inmune en lograr restablecerse. Y pues la inmunidad por anticuerpos neutralizantes tarda mucho, tarda un mes y la respuesta no es tan alta. Igual la inmunidad celular es muy baja. Entonces esto nos da todos los problemas. Toda la producción porcina requiere de grandes cantidades de energía y esta, bueno, pues puede ser una energía principalmente de los alimentos, entre otras. La energía se va a transformar en productos, pero también va a generar mucho calor, perdón. Los animales van a estar siempre en un estado de homeostasis, que es ese equilibrio natural que tenemos con funciones constantes, pero los animales están sujetos a mucho estrés y este estrés principalmente nos va a dar una respuesta y esta respuesta pues es anatómica, como podemos ver el crecimiento abundante de pelo en zonas muy frías, que esto es evolutivo y tarda muchos años. Pero una de las partes que es inmediata es la parte fisiológica, donde solo los animales van a responder aumentando su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y por otro lado, tenemos que también esta respuesta inmunológica ante el desafío de tantas enfermedades que tenemos, como ya vimos anteriormente. Bueno, pues todo el estrés y la homeostasis van a demandar una gran cantidad de nutrientes que deben estar en la dieta, pero si no están en la dieta suficientes por el que no lo consume o porque está mal balanceado, pues estos nutrientes no van a estar disponibles para el crecimiento y consecuentemente vamos a ver retrasos en los crecimientos. Por otro lado, sabemos perfectamente que va a haber una serie de factores que están generando estrés en los cerdos y estos factores hacen que los animales tengan que adaptarse inevitablemente porque nosotros no podemos dar todas las condiciones ideales que requiere el animal. El estrés calórico es uno de los más importantes en nuestra zona y en las grandes producciones de cerdo en el país, como es Jalisco, como en la región de Puebla, como es Sonora, donde el calor es el principal factor, la humedad y las enfermedades, así como los espacios. La producción, la proliferidad ha crecido, pero los espacios son los mismos y eso nos mete a los animales en estrés. Estos animales tienen entonces que pasar a tener una respuesta y esta respuesta va a ser una disminución de la ganancia diaria de peso. Si los requerimientos no están en la dieta, pues ¿de dónde los vamos a agarrar? Los vamos a tener, el animal los va a tomar de sus reservas corporales. Y en lugar de estar dedicando el crecimiento, los nutrientes para crecimiento, los está utilizando para el proceso de adaptación y los está utilizando para mantener la homeostasis. Por otro lado, muy importante que durante el estrés debe haber un equilibrio, siempre va a haber este estrés y bueno, pues tenemos un sistema nervioso autónomo que va a estar gobernando las funciones del sistema digestivo. Y el sistema digestivo, recordemos que es parte del sistema inmune, muy importante. Hoy en día tiene una gran importancia y este sistema, la respuesta del sistema inmune va a estar en función de este equilibrio que haya en el intestino a través de nuestra microbiota y nuestro microbioma. Hoy en día hay muchas probióticos, prebióticos, posbióticos que nos permiten mantener ese equilibrio de la microbiota para mantener una salud alta en nuestros animales. La energía, entonces, que demanda la producción, viene de los alimentos que generan una gran cantidad de procesos metabólicos y que nos van a generar energía principalmente en la célula, en la parte de la mitocondria. Va a haber un gran trabajo químico, un trabajo mecánico, el trabajo de ósmosis, un trabajo eléctrico y todo esto pues demanda grandes cantidades de energía y
en este proceso va a haber una gran pérdida de calor, donde solamente se aprovecha un 60% de toda la energía contenida en los alimentos. Esto ya lo mencionaba el doctor Gerardo. Así es que al final nosotros que tenemos que balancear las dietas en energía neta, porque dentro de la energía neta lo que no podemos evitar es la energía del mantenimiento para las funciones fisiológicas y vamos a tener energía que se retiene y esta retención se llama carne, huevo, leche. Hay muchos estudios que se han realizado poniendo a los cerdos en diferentes temperaturas. Rápidamente vemos cuando los animales están en temperaturas de 22 grados centígrados, tienen una ganancia de peso de 800 gramos. Sin embargo, cuando los animales están a 35 grados, esa ganancia de 810 gramos se baja a 650 gramos. Entonces nosotros nos vemos obligados a tener que una, este, necesidad de dar confort a los animales a través de la tecnología, con la ventilación, con dar la humedad adecuada, de manera que demos confort a los animales. Uno de los retos también es que cuando se aportan nutrientes, nosotros cuando balanceamos las dietas deberemos de considerar lo que es la proteína ideal. Y dentro de esto es tomar como base nuestro aminoácido limitante en la producción porcina, que es la lisina. Y en base a lisina se tendrán todos los otros aminoácidos, de manera que se tenga claro el concepto de proteína ideal, que es la mejor manera de optimizar la proteína, ya que esta es muy importante porque hay un gran recambio proteico para, por ejemplo, la mucosa intestinal se recambia entre 5 y 7 días. Entonces, imagínense todo el gasto proteico y energético que tienen los animales. La proteína muscular también se está recambiando constantemente. Por tanto, requerimos que la dieta contenga todos los aminoácidos necesarios y sobre todo, aquí tenemos el valor de estos porcentajes de inclusión, tomando como en cuenta la lisina como el 100%, de treonina tendremos que dar el 65%, de triptófano 17 y así sucesivamente. Si ven ustedes, la proteína ideal no es la misma para todas las etapas. Aquí tenemos una etapa de 5 a 20 kilogramos, la etapa de 20 a 50 y de 50 a más, donde los perfiles de la proteína ideal son diferentes. Así que el balance debe ser correcto. Tenemos que estar haciendo una medición en nuestros indicadores productivos por lo menos cada 21 días y estar vigilando el consumo voluntario, ya que el consumo voluntario nos va a indicar si está iniciando una enfermedad o si están fallando los comederos o si está fallando la gente que da de comer. Pasan muchas cosas que debemos estar cuidando, los manejos básicos o prácticas de manejo básicas. Tenemos que medir nuestra ganancia diaria, pero primero es ver que los animales estén comiendo. Medimos nuestra ganancia diaria de peso. Recuerden que la nutrición es predicción. Nosotros tenemos que predecir nuestra conversión, nuestra ganancia de peso. Eh, Tenemos que estimar la ganancia de magro. Estamos hablando de proteína básicamente muscular. Y tenemos que hacer eh, estudios en el rastro con ultrasonido en tiempo real. Tenemos que evaluar de manera rutinaria las canales para ver cómo está nuestro rendimiento en canal, nuestro rendimiento en en carne magra. Y desde luego, considerar que siempre va a haber variación. La variación se debe medir y nosotros tenemos que tener una variación lo menos posible. La variación va a tener algunos efectos como es la época del año. Cuando tenemos mucho calor, tenemos un consumo voluntario bajo. Entonces ahí tendremos que actuar sobre la densidad de nutrientes que se va a poner en la dieta para que el animal consuma menos alimento por el efecto del calor, pero que en esa cantidad menor de alimento vaya la cantidad necesaria de requerimientos nutricionales que se requieren. Por lo otro lado, tenemos que considerar el sexo de los animales.
nosotros sabemos que los animales inmunocastrados tienen una velocidad de crecimiento muy rápida, por tanto, los requerimientos nutricionales son diferentes a los animales castrados, que crecen más lentamente, pero las hembras crecen más lentamente. Entonces, como vemos, todas esas diferencias en los sexos obligan a tener diferentes perfiles nutricionales. Si no tenemos la tecnología, para alimentar de manera diferenciada a los animales, porque tenemos que tener separación de sexos, pero si se separan los sexos, pero tenemos una sola línea de alimento, pues de nada va a servir sexar. Así que tenemos que considerar las tecnologías para poder hacer esto. La densidad de población, cada vez vemos granjas más llenas, más densidad de población y esto va a reducir el consumo voluntario. Y bueno, si a esto le agregamos el que vamos a tener estrés por estas condiciones, entonces pues vamos a tener presencia de enfermedades. Los animales van a estar sufriendo estrés continuamente, nosotros tenemos que disminuirlo para que las dietas que requieren todos los nutrientes estén contenidos en ellas y de esta manera minimicemos el efecto de las enfermedades. Es un conjunto de cosas que tenemos que lograr y para eso necesitamos de equipos de trabajo bien capacitados y necesitamos de médicos veterinarios bien capacitados también y con una gran capacidad de ser líderes que permitan que todo lo que se planea se realice y que siempre estén comparando sus metas productivas con sus resultados y que siempre se estén evaluando las dietas, porque una de las cosas que pasa en la producción animal es cualquier problema es culpa del alimento y la verdad es que muchas veces nada tiene que ver el alimento. Pues esta es lo que quería compartir con ustedes y agradecer su atención.